Lo tenemos a Luis Grach, que es médico psicoanalista, para tratar de comprender algunas de las cuestiones que están relacionadas con lo que ocurre seguramente hoy en la mente de estos jóvenes que están sentados en un banquillo de acusados, ni más ni menos que por formar parte de la banda que asesinó a patadas a un par, porque esto es lo que a veces perdemos dimensión. Mataron a un par, a quien previamente habían tratado de negro de mierda, habían bastardeado y que los había colocado seguramente en esa incómoda situación de querer ser los machos alfa de la manada. Y por eso terminan ultimándolo. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. ¿Cuál puede ser el aporte del análisis de un profesional como usted en torno a esto que estamos viendo? Porque estamos viendo cómo hasta fríamente estos jóvenes miran las pruebas que se presentan en su contra para demostrar la brutalidad con la que asesinaron a Fernando. Bueno, es interesante lo que propones de tratar de comprender algo sabiendo la diferencia entre comprender intelectualmente algo y justificarlo. Vamos a tratar de comprender qué piensan y cómo actúan y por qué actúan así, lo cual no quiere decir que estamos justificándolo. Estamos tratando de comprenderlo y la justicia dirá si les cabe o no una sanción y a quiénes y de cuánto. En principio yo creo que este grupo persiste en la actitud grupal de funcionar como una masa. Hay una especie de alianza que de algún modo creo que tiene que ver o con una estrategia de la defensa, y entonces es como si una persona tiene una enfermedad terminal y viene un médico y le dice, mirá, yo te voy a salvar haciendo tal y cual tratamiento. Y entonces uno se somete a eso confiando ciegamente en que eso va a ser posible. Yo creo que, supongo yo que en un principio pasó esto, hay que ver hasta dónde se sostiene eso, porque evidentemente quien está menos implicado hasta cierto punto está dispuesto a seguir el destino del más implicado. Hay un momento donde este muchacho o los familiares le dicen, mirá, no tiene ningún sentido, es una irracionalidad que vos te ates al destino del más gravemente implicado. Por un lado eso, por otro lado yo creo que hay una especie de soberbia narcisista en esto de no nos quebramos, nos mantenemos incólumes, tenemos una alianza, la amistad entre nosotros está por encima de cualquier otro valor y además en toda masa hay un líder carismático. En una masa violenta, ¿quién es el líder? El más violento. Es aquel al cual el resto de la masa lo admira y le teme. Y entonces de alguna manera yo creo que esto se debe estar reproduciendo en este grupo. Bueno, ahí aparece la figura de quien figuraría, digo yo, y lo digo hipotéticamente, pero creo que en la consideración del tribunal se empieza a configurar la idea de que Máximo Thompson era el responsable de aglutinar a esta manada o a este grupo de jóvenes en torno a objetivos claros. De hecho, se habla de un plan criminal que se habría urdido en instancias en las cuales, luego de un altercado dentro del boliche, salen a la calle y la planificación estriba, hoy lo decía muy bien el doctor Burlando, en que aguardaron a que la policía se fuera, porque estaba en zona la policía, para atacar de manera artera a Fernando golpeándolo por detrás. Me permito sumarlo a Carmelo Napoli, que también es, en este caso él es perito, es médico, y ha trabajado mucho en otros casos similares. Hola Carmelo, buenas noches. No sé si nos estás escuchando. A ver si podemos... No nos estás escuchando. Bueno, ahora vamos a tratar de recuperarlo. Pero vuelvo sobre esto y te pregunto, Luis, lo que tiene que ver con esa configuración de liderazgo. Thompson aparece incluso siendo el que, luego de que los otros lo voltean a Fernando, le dejan servida la presa para que la extermine, para que la aniquile. Y de los golpes que incluso va reconstruyendo la pericia, se permite inferir que ahí lo que pasó es que Thompson se desenrascó con toda su violencia sobre la humanidad casi exánime de Baez Sosa. No sé si esto se entiende lo que quiero plantear. Lo entiendo perfectamente. Yo creo, vos estás aludiendo al tema de, primero, en estos grupos violentos, la hipertrofia muscular va habitualmente acompañada de una hipotrofia neuronal o una hipotrofia de los valores éticos, de una hipotrofia de la ética. Entonces, en esos grupos da prestigio ser fuerte, da prestigio tener actos destructivos, genera en el grupo de amigos
lo que se llama una idealización, una valoración mayor del líder. Entre los miembros del grupo hay una identificación, todos sienten lo mismo y piensan lo mismo y admiran a este líder. Por otro lado, todos y cada uno de estos miembros, por la fortaleza física, tienen una creencia en su superioridad. Es algo parecido al machismo. En el machismo, muchos hombres podemos llegar erróneamente a creer que tenemos una superioridad por sobre las mujeres. Y entonces, desde ese lugar de superioridad, desde ese lugar de soberbia narcisista, este grupo siente que está generando justicia. Hay alguien que le faltó el respeto, hay alguien que no les tuvo miedo, hay alguien que se les insubordinó, y entonces ellos tienen que tener el valor, la fortaleza de reeducarlo, de enseñarle que en la vida las relaciones no son simétricas, las relaciones no son de pares, sino que son asimétricas, que hay amos y que hay esclavos, y que los esclavos no se pueden insubordinar porque si lo hacen van a recibir el condigno castigo. O sea, la mente de estos muchachos les hace creer, como dije recién, como los machistas, que tienen que de alguna manera ser punidores, ser moralizadores, enseñarle a los demás lo que es tener el respeto hacia la autoridad que proviene de la fortaleza física. Y entonces, llevados por esa creencia irracional, son capaces de llegar a cometer un acto tan violento como un homicidio, porque en el fondo de su psiquismo existe una creencia absolutamente irracional. Así como la humanidad pensaba que la Tierra era plana hasta 1492, y después descubrimos que esa era una creencia irracional, bueno, estos muchachos tienen una creencia irracional en su supuesta superioridad proveniente de la superioridad física. Hay un tercer actor en el tema del caso. La víctima, naturalmente, que no está para defenderse, los atacantes, pero también los observadores, la sociedad, digamos, genéricamente, que está esperando de alguna manera, creo que hay como un consenso muy generalizado, que haya una especie de sanción disciplinadora sobre esta conducta. En esa conducta, me arrogo esto de considerar que es bastante unánime o mayoritaria la posición de esperar una sanción disciplinadora, pero digo, ¿qué se está percibiendo ahí? ¿Solo juega la idea de la debilidad de varios contra uno? ¿También está interviniendo el componente de esta conducta de amo y esclavo, de sancionar o que reciba una sanción aquel que cree que tiene poder sobre otro? En la antigüedad existía el imperio de la violencia. El más fuerte podía imponer su voluntad, del mismo modo que hoy existe en la guerra. En la guerra, de pronto, hay un país que tiene un armamento mayor o más poderoso que el otro y entonces cree que puede imponer sus leyes, puede hacer valer sus valores. El resto de los seres humanos estamos conmovidos por los actos de violencia en general, porque la violencia, desgraciadamente, ha cobrado prestigio. En el grupo de adolescentes, el más fuerte, el que se atreve a pegar, incluso hoy en día entre las chicas, vemos por televisión chicas que a la salida de un boliche se agarran las piñas, discuten por un chico, se tiran del pelo y lo hacen con una violencia terrible. A eso hay que sumarle el consumo indiscriminado de alcohol y de drogas. ¿Por qué? Porque todos tenemos un polo moral, que los psicoanalistas llamamos superyo, que es el que nos frena de hacer determinadas cosas. Es lo que nos permite acceder a la cultura. Ingresar en la cultura implica hipertrofiar el intelecto, pensar en lugar de actuar y reprimir los impulsos. Y eso lo hacemos gracias a esta instancia que se llama superyo. Lamentablemente el superyo es soluble en alcohol y en drogas, se disuelve. Y como se disuelve, el ser humano, formando parte de la masa, alcoholizado y con drogas, se vuelve primitivo, se vuelve irascible, se vuelve agresivo, se vuelve más violento, y entonces a alguien que ya tiene una condición violenta y que se entrena para eso, evidentemente lo que va a hacer es usarlo. Si yo me paso 7 días por semana en un gimnasio entrenándome para ser más fuerte y poder ser más violento, lo voy a querer utilizar. ¿Y cómo lo utilizo? Voy a un boliche y provoco a los demás. A través de esa provocación, lo que estoy buscando es que alguien se me insubordine para poder yo
es poder ejercer libremente la violencia. Luis, si me permitís, ahora